Bueno, pues hola de nuevo. Voy a presentar, tengo el gusto, desde luego, de dar la bienvenida a Álvaro Molina, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma y profesor ayudante doctor ahora mismo en la UNED, especializado en el estudio de las identidades de género en la España del siglo XVIII. En la actualidad trabaja sobre ciudad y representaciones como espacio de sociabilidad. Entre sus publicaciones vinculadas al tema de nuestro seminario, cabe destacar la obra Mujeres y hombres en la España ilustrada, identidad, género y visualidad, aparecido en ediciones Cátedra hace 5 años, en el 2013. Bueno, hace casi 6. Gracias. Muchas gracias, Sara, por la presentación. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, a mí me gustaría dar las gracias, en primer lugar, a todo el equipo del proyecto Femenino Singular, liderado por Beatriz Blasco, por haberse organizado, por haberse ocupado de la organización de ese seminario y encima con tanto éxito. Yo he de reconocer que da un poco de envidia ver una sala así, porque ya no es lo habitual. En segundo lugar, a Concha López-Osa y a Sara Fuentes Lázaro por su amable invitación para invitarme a participar en esta mesa en particular. Y finalmente, pero no menos importante, a todos ustedes por su asistencia. Para mí, desde luego, es un placer estar hoy aquí en la Complutense para venir a hablar de un ámbito de trabajo, el de los estudios de género en la historia del arte, que es muy amplio, pero que es en realidad en el que yo me formé como investigador en mi etapa predoctoral. Como ya saben, se trata de un campo que durante los últimos años ha experimentado en nuestro país un extraordinario avance, y lo que creo que es más importante, que ha ocupado ya un lugar indiscutible como objeto de investigación en nuestra disciplina, y esto lamentablemente no es tan reciente. Aunque puede parecer una obviedad, me parece importante resaltar esta última idea si consideramos que hace ahora 10 años la profesora Estrella de Diego, de esta casa, volvía a publicar su pionero estudio sobre la mujer y la pintura del XIX español, que ya se ha citado esta mañana, cuya primera edición había salido a la luz hacía ya más de 20 años antes. En un prólogo a modo de introducción para la nueva versión, de Diego se lamenta del prácticamente nulo progreso que los estudios feministas y de género habían experimentado en la historia del arte de nuestro país, dibujando en 2009 unas perspectivas poco esperanzadoras para imaginar su futuro. Aunque posiblemente es aún muy pronto para hacer una revisión historiográfica sobre el diagnóstico de la profesora de Diego, pienso que a día de hoy se podría hacer una valoración bastante más positiva. Y prueba de ello es la organización de este seminario, impulsado además en un proyecto financiado de investigación a largo plazo y con un equipo estable de trabajo, constituido además en diferentes momentos de la etapa profesional de sus miembros, lo que resulta crucial también para mirar a largo plazo. En mi caso es de reconocer que hace ya algunos años que los estudios de género dejaron de ser el enfoque principal de mi actividad, lo que no significa que no los incorpore a mis investigaciones actuales sobre la sociabilidad como un fenómeno propio de la ciudad durante la crisis del antiguo régimen, lo que explica la primera parte del título de mi exposición. La segunda parte, reconociendo que es muy largo, remite por su lado al enfoque con el que he diseñado esta charla, pues mi intención en los próximos minutos es plantear algunas aproximaciones sueltas, no voy a exponer un tema cerrado, considerando no solo la importancia que debemos dar a las maneras de construir la mirada o el papel que juega lo visual en la construcción de las identidades de género, sino también a la circulación y materialidad de los propios objetos que en un momento dado sirvieron para proyectar la apariencia de los individuos y su distinción a través de la diferencia sexual. La primera clave que me gustaría mencionar es la sociabilidad, que en la cultura ilustrada de 700 conviene recordar que se comprendía como la propensión natural que el ser humano tenía de agradar a los demás y hacer amable la vida en sociedad, algo que no solo dependía de la voluntariedad de un individuo, sino del grado de civilización de la comunidad a la que pertenecía. Como ya hemos dicho, la sociabilidad de las luces fue un fenómeno de naturaleza urbana, pues es en las ciudades donde primero se asimilaron los usos refinados y civilizados de la vida moderna que se abrieron paso en todos los países europeos. En el caso español, este proceso no se puede comprender sin el papel que, sobre todo en sus orígenes, jugó la corte como foco de irradiación de los usos, modas y costumbres importados directamente de Francia tras la llegada de la Casa de Borbón. Isabel de Farnesio es un excelente ejemplo. Como tempranamente visualizó Guas en una de las escenas que pinta esas pinturas de género que hace hacia los años 20 de una velada musical en el entorno cortesano.
Observando a los personajes que disfrutan del concierto, lo primero que llama la atención es el nuevo orden de relación entre los sexos que se articuló en la etiqueta cortesana y el rol que desempeñó en el mismo la conversación, que es el verdadero interés en realidad de la pintura si observamos las actitudes de abierto galanteo de la pareja de primer plano o las confidencias que se hacen al oído, los juegos de mirada que protagonizan otras parejas ubicadas detrás de los músicos. Si bien es cierto que esta escena de sociabilidad era plenamente identificativa de los espacios cortesanos de la realeza y la aristocracia, lo cierto es que generó prácticamente en todas las clases acomodadas la creación de nuevos escenarios y prácticas de ocio en los que, como es sabido, las mujeres fueron el centro de atención. Las casas se abrieron así, y lo hemos visto ejemplarmente en la conferencia de Gloria Franco, amigos y conocidos para organizar tertulias, meriendas, refrescos e incluso los más atrevidos, pues veladas musicales y bailes, donde la libertad en el trato entre los sexos fue ganando progresivamente terreno con el curso de los años. Buen ejemplo de ello, y también para salir de la corte, son los conocidos dibujos de Antoni Casanovas de los años 60 y 70 de la sociedad barcelonesa, representando costumbres tan españolas, por otro lado, como las de tomar el chocolate, donde apenas hacen falta unos pocos trazos para expresar la elegancia de los concurrentes en sus trajes y pelucas, o también la sutileza refinada de la sencilla ambientación de la sala. Otros entretenimientos se daban de manera simultánea, y así se refleja en esta otra escena sobre una velada, donde podemos observar a un personaje absorto en la lectura con su gorro, en ropa cómoda de estar en casa, una pareja charlando frente a la chimenea y otra dedicada a un juego de mesa. El dibujo en esta ocasión viene a mostrar una visión amable y ordenada en torno a la idea del honor y de la decencia que debían presidir las nuevas relaciones entre hombres y mujeres y que suscitó, como es sabido, un profundo debate en España sobre las costumbres, que visualiza en realidad las profundas crisis identitarias de la centuria entre los modos de vida antiguo y moderno, que no hacían sino remitir al pulso constante entre la tradición de lo español y la novedad que suponía lo extranjero. Y aquí es interesante que cuando abordamos la clave de género como factor de identidad, está íntimamente siempre relacionada con otros procesos, como la clave de identidad nacional, también la identidad de clases sociales. Visitar la Casa de las Amistades se convirtió paulatinamente en una práctica de buen gusto y cortesía, extendida desde los años 30 a las principales ciudades de la monarquía. El Diccionario de Autoridades de 1739 lo definía ya como una acción de cortesanía, yendo a ver en su casa a algunos por su atención, conversación, amistad o consuelo. El tema forma parte de los diseños realizados por Ramón Valleu para la fábrica de tapices en 1780, donde se elaboraron estas piezas destinadas a adornar el comedor del rey en el Palacio del Prado. En el primer caso podemos observar el contraste entre los dos caballeros de espalda que acaban de llegar de la calle y la representación del dueño, ataviado como en el anterior dibujo de Casanovas, con el gorro y un atuendo más cómodo, mientras toma el chocolate junto a su mujer. Estamos hablando, no lo debemos olvidar, de un momento en el que hay una nueva también cultura del confort y la comodidad dentro del hogar. En el segundo caso, la ausencia del dueño no impide el trato recatado y honesto de la escena, visualizado las mujeres bordando, expresión de decencia como hemos dicho también antes, sin impedir su condición sociable ante la visita de los dos caballeros. El decoro de las dos escenas se debe comprender, en cualquier caso, por el destino que ambas tenían como decoración para las residencias reales, en cuyos programas solía prevalecer una imagen positiva y feliz de los vasallos del rey, como también se puede comprobar en otros tantos cartones como el del Paseo de las Delicias, pintado en esta ocasión por Francisco Valleu, que además exaltaba las mejoras urbanísticas de los alrededores de la ciudad promovidas por Carlos III, a donde también se trasladaron las nuevas prácticas de sociabilidad. Volviendo a las visitas, hay que reconocer que para los eruditos, o muchos de ellos, esta nueva moda fue considerada, sin embargo, una falta de atención y un auténtico fastidio por la continua interrupción que provocaban, situación que describe Jean-Antoine Nollet cuando en su tratado de lecciones de física experimental insertaba esta simpática estampa para explicar el funcionamiento del polemoscopio, un instrumento óptico que permitía ver sin ser visto y que servía, y cito, a un hombre sedentario y curioso desde su mesa y sin dejar el estudio, ver cuánto pasa en una calle larga o en una plaza pública, por medio del espejo puesto al lado de una ventana con una inclinación proporcionada. Es decir, era un juego visual que permitía ver el exterior
y que, como vamos a ver a continuación, permite conectar el espacio de la ciudad con el entorno doméstico. Ahora bien, en el tema que nos ocupa, Nolet explicaba otras aplicaciones igualmente de prácticas. Así pues, con un espejo semejante inclinado al horizonte y que salga un poco fuera de la ventana, puede un hombre aplicado a los libros evitar muchas visitas importunas, viendo a los que llaman a la puerta de la casa. Bien, es el antecedente del portero ahora con cámara. El artilugio, desde luego, no era precisamente discreto y tampoco era casual que fuera la mujer a la que se vinculara la condición ociosa e improductiva frente a la laboriosidad del hombre entregado a la lectura. Pero sin duda creo que es un buen ejemplo para comprender cómo la visualidad fue un elemento clave a la hora de configurar las identidades en la nueva cultura de las apariencias que surge en este periodo, siendo necesario recuperar las formas históricas de la mirada, entendidas como procesos construidos socialmente en un momento dado y a la que hoy en día nos podemos acercar desde los parámetros de estudio de la cultura visual, que los debemos entender en un sentido histórico y no solamente aplicado a lo contemporáneo. Ahora bien, la aportación que podemos hacer al estudio de estos asuntos de interés interdisciplinar, pues temas como la sociabilidad, hay que reconocer que han llamado la atención de otros muchos colegas en el ámbito de las humanidades, no debería quedarse solo en el análisis de las representaciones visuales, sino también en la reflexión sobre la materialidad de aquellos objetos y artefactos que, independientemente de sus cualidades estéticas, sirven para comprender y recuperar el contexto de esas prácticas sociales. En el tema que nos ocupa, un testimonio de indudable valor desde la perspectiva de la cultura material es la tarjeta de visita, un objeto del que ya me he ocupado en alguna otra ocasión y que empezaría a ser utilizado a partir de la década de los años 70. Ha sido un objeto que tradicionalmente desde la historia del arte no se ha estudiado, entre otras cosas porque era grabado y porque muchos de ellos no cumplen los criterios estéticos que entonces regían las jerarquías de la disciplina. Por lo tanto, se han quedado en medio de ningún sitio. En principio, las tarjetas se trataban pues de simples cartoncillos, a veces eran el reverso de un naipe, donde se escribía o se hacía imprimir el nombre de la persona. Bien fuera con unos sencillos caracteres de imprenta, como la tarjeta de arriba del conde de Saint-Hilaire, o de composiciones caligráficas más elaboradas, como la de Francisco Fernández de Córdoba, diseñada por Luis Paredes. La expresión que figuran las dos en persona, que figura escrita a mano en ambos casos, explica el uso que se hacía de estas tarjetas. Pues normalmente se entregaban al criado de la casa para anunciar la visita al dueño, y si estos no estaban, se dejaba como una constancia de la misma, es decir, casi como el que ficha. A veces también se añadía el motivo de la visita, como por ejemplo María del Carmen Eulate, que se despide para Ferrol, o se incorporaba en el diseño una imagen similar, como la del conde una leyenda similar, como la del conde de Montijo, donde vemos a un paje mostrando una cartera donde se lee "El conde de Montijo ha estado aquí". El hecho de remarcar la presencia del personaje, ustedes se ríen, pero se debía a que muchos se limitaban a enviar la tarjeta con un criado como señal de cortesía, pero sin acudir personalmente, lo que constituye una interesante muestra del valor que llegarían a tener estos objetos como proyección de la identidad personal. Pues no debemos olvidar que las tarjetas también se aprovechaban para otros fines, como felicitar Pascuas o aniversarios. Las formas de expresar la distinción social eran por su parte enormemente variadas. También tenemos que tenerlo en cuenta cuando aplicamos las categorías de género, porque son diferentes para cada estamento. Si hacemos una distinción de género, en el caso de los hombres será común aludir a la profesión del individuo, como los trofeos militares que aluden a la condición militar de Miguel de Múzquiz, o abajo la representación del dios Mercurio, que está sentado sobre unos fardos con un genio con un barco al fondo, que nos está hablando, sugiriendo la actividad comercial de Sebastián Martínez, el amigo de Goya, en Cádiz. En el caso de las mujeres, sus tarjetas solían sugerir alusiones al amor, a la felicidad, a través de tórtolas, amorcillos y flores, como las elegantes tarjetas de la duquesa de Frías o la condesa de Montelivios que tenemos en pantalla. Estos cuatro últimos ejemplos son igualmente una buena muestra del poder adquisitivo de sus dueños, pues están diseñadas de forma exclusiva para un único destinatario por buenos tracistas como el citado Paret o grabadores como Tomás Prieto, aparte de insertar todas ellas pequeñas figuras alegóricas en el diseño que encarecían, como es lógico, el precio final de las mismas. Pero no se preocupen, para las clases menos pudientes existían también otras tarjetas con sencillas orlas decorativas que reservaban un espacio en blanco para el propio interesado.
para que el propio interesado escribiera a mano su nombre, como hace aquí Vicente Solís en una tarjeta grabada en madera y que lógicamente no admitía punto de comparación con los diseños personales que podían permitirse personajes como Jovellanos, cuya tarjeta también diseña Pared y la firma de hecho en la parte inferior. Bien, el uso de tarjetas de visita nos invitan a reflexionar sobre la constante movilidad que exigía la vida en sociedad dentro de la ciudad, donde los espacios de relación terminaban constituyendo una línea de continuidad en función de la actividad del momento, alternándose indistintamente espacios públicos y privados o de carácter abierto y cerrado. En ese sentido, nos falta todavía un conocimiento exhaustivo de lo que podríamos denominar como cartografías de vida, haciendo trascender en la representación física de la ciudad la identificación de fenómenos cotidianos, como el movimiento y la circulación de las personas en su día a día, los itinerarios, por ejemplo, del comercio, la ubicación de las redes de sociabilidad y, lógicamente, la visualización de sus propios espacios, que, como hemos dicho, trascienden en muchos casos hitos concretos, o que, como en el caso de la Puerta del Sol, servían para alojar diferentes sucesos a lo largo del día. Una manera de acercarnos a la variedad de escenarios que conforman lo cotidiano en materia de sociabilidad son las numerosas descripciones satíricas que circularon durante los años finales del siglo XVIII sobre petimetres y petimetras en la prensa y el teatro, pues solían presentar, a modo de diarios, sus ociosas ocupaciones desde que se levantaban hasta que se acostaban. Aceptando lógicamente que son relatos ficticios, además exagerados porque buscan la ridiculización de sus costumbres, sí son interesantes para plantear esas cartografías de vida, pues los lugares a los que hacían referencia sí que eran reales y solían ser además de los que más se hablaba en la época. Una de las relaciones más tempranas a la creación del estereotipo de la petimetra se publicó en 1761 en el Casón de Sastre Catalán por parte de Pedro Ángel Tarazona, con dos entregas que describe de la petimetra Doralisa. Aunque no es el momento de entrar en el relato, sí merece la pena enunciar algunos de los espacios de sociabilidad de la dama y, lo más importante, la continuidad que se da entre unos y otros a la hora de pasar el día con otros acompañantes. En su rutina como dama ociosa e improductiva, Doralisa, como es lógico, no se levantaba hasta que entrara a la alcoba la criada con el chocolate y le ayudara a vestirse muy rápidamente porque era el momento de salir a la iglesia. Durante el camino y dentro del propio templo, donde ella se ocupa de buscar un lugar estratégico para ser, y dice, vista por todos, la protagonista flirtea y conversa con los diversos jóvenes que va encontrándose a su paso. De vuelta a casa, se inicia ya el acicalamiento en el tocador que acabamos de ver, con la presencia de la criada, la llegada del peluquero, fundamental, y también el cortejo, Rosalindo, quien le da conversación. Por fin arreglada, recibe en el estrado a un par de caballeros que le cuentan la concurrencia del paseo del día anterior. Y no me ya detengo a explicar el estrado porque nos lo ha explicado muy bien Gloria Blanco. En esos años todavía, los años 60, se sigue utilizando la palabra estrado, pero ya tienden a desaparecer tanto la tarima como incluso la barrera que es físicamente una especie de baranda que había también para separarlos, ¿no? Entonces ya es un espacio totalmente residual. Bien, se había sustituido el estrado a partir de entonces, ya digo, por el salón, como también hemos visto hasta ahora, que se decoraba lógicamente con las modas del día. Una vez se retiraban los invitados, la petimetra come y decide no echarse la siesta para no estropear el peinado, sería una pena. Ahí es interesante porque llega el momento entonces de asomarse al balcón de la casa, que funciona como un elemento de conexión entre el interior y el exterior, al ser para Doralisa, y cito por ella misma, el teatro de mi divertimento, ya que le permite ver a pasar a la gente y entablar incluso alguna que otra conversación anodina. En esas conversaciones se establecen pues difusas fronteras entre lo abierto y lo cerrado, así como entre lo público y lo privado, que como historiadores solemos machaconamente insistir, pero que no son tan claras en contextos como este. Y como decía más arriba, creo que a la hora de establecer estudios de género sobre estas cuestiones deberíamos empezar también a revisar, o al menos a cuestionar. La tarde se anima cuando una amiga y su hermana envían aviso para invitarla a la ópera, era un buen día. Con la suerte de que encima le iban a recoger en coche para hacer el trayecto, un signo, como saben también, de ostentación que garantiza la atención de las damas al llegar al paseo de las Ramblas. Allí, y antes de entrar a la ópera, se van a dedicar a dar unos cuantos paseos por delante de los cafés
y ya una vez que han entrado al Coliseo de la Ópera les va a guardar un palco desde el que la petimetra apreciaba una hermosa vista para quien desea lograrla de todo. Es decir, no es que tanto que ya viera bien la función, sino que todo el público la iba a ver muy bien a ella. Es el centro de la atención. Bien, el palco es por lo tanto un espacio de nuevo donde entran en juego esos valores de la visualidad y además es un espacio de relación y de esparcimiento con otras personas, ya que no paran de entrar caballeros a saludar y donde se sirven refrescos y bizcochos. Finalizada la ópera, Doralice y las amigas, ya va acabando el día, regresan a casa con más caballeros para terminar la velada, pero en el camino recibe la noticia de que hay una iglesia cercana donde se está celebrando un novenario, con una buena función, dicen, de por medio. Por lo tanto, ocupan el resto de la tarde en eso. Volverán a casa, una nueva velada, una tertulia antes de cenar, y eso sí, a la hora de cenar todo el mundo a su casa. Aquí las comidas y las cenas no se socializaba demasiado. Para allá, por lo tanto, el personaje irse a la cama y dormir. Bueno, como pueden comprobar, tanto el espacio doméstico como el del paseo, la calle, el templo, el café o el teatro, todos ellos sirven como telón de fondo para proyectar la identidad de los individuos en sociedad y construir una apariencia adecuada al nuevo ritmo de vida que exigía la vida moderna, al que deberíamos añadir otras actividades fundamentales, como por ejemplo ir de tiendas. El consumo de productos de lujo y moda se va a reflejar en tiendas como la de Guinan y de Luis Paret, donde vemos a la figura de esa petimetra, ese arquetipo, que está acompañada de la criada y la hija en este caso, que se repite además como un tipo, o un estereotipo mejor dicho, en otras escenas costumbristas del refinamiento de la corte de esos años. Como por ejemplo del mismo autor El ensayo de una comedia, también un testimonio del divertimento que suponía organizar pequeños teatros y representaciones en las casas, esta vez sí, normalmente de la nobleza. Todos estos ejemplos nos obligan, en mi opinión, a revisar la noción misma de ciudad y la rigidez con que solemos clasificar sus espacios en función de su localización, su carácter público o privado, o, como decía antes, si se trata de un lugar cerrado al aire libre. Ejemplo que permite poner en común a modo de síntesis todas estas consideraciones es esta otra pintura de pared, que es el Paseo del Prado frente a la puerta del Jardín Botánico. Afortunadamente ya han quitado el título de la fiesta, que nadie entendía muy bien, porque durante tantos años se mantenía esta denominación. Bueno, no es mi intención explicar aquí el escenario que por excelencia definió la construcción de las apariencias de la Corte de Madrid, del que además nos van a hablar a continuación, sino comprender cómo estos lugares terminaron siendo una extensión de la proyección personal del individuo que a través del uso de los adornos operaba tanto dentro como fuera de la casa. Entre las diferentes tipologías que podemos reconocer están en primer lugar el propio adorno personal a través del traje y los complementos que viste cada persona. En este caso no hay que olvidar que el paseo constituye un espacio donde se mezclan las diferentes clases sociales. Así pues, en este caso se pueden observar cómo en los dos extremos se cierran por sendas figuras vestidas como majos elegantes. En el centro de la imagen se despliega otra serie de arquetipos, caballeros y damas que están en una animada conversación, con ropas de distinta calidad, e incluso hay una pareja de frailes que miran, como los majos de la derecha, a la parte inconclusa del cuadro. La segunda tipología de adornos corresponde a lo que Carmen Abad Ardoya ha denominado con la sugerente expresión de ajuar de camino, es decir, aquellos objetos que servían para proyectar socialmente la continuidad de la casa en el exterior y que son al mismo tiempo privados y públicos, como sucede con los elegantes coches, en este caso, que llegan a la puerta del jardín. Disponer de vehículo propio era un signo de distinción y, como tal, los mismos solían participar de las prácticas decorativas y cánones de buen gusto, existiendo en la ciudad numerosos artesanos y artistas que ofrecían toda clase de servicios, si leemos los anuncios de la prensa. Pongo tres, por ejemplo. Por un lado, José Caminos, que dice que doraba toda clase de obras y molduras de coches, se especializaba en ellas. Por otro lado, el pintor, dorador y jaspista, imitador de madera y charolista de coches, de quien daban razón en la calle del Prado, o el pintor recién venido a esta corte que pintaba orlas en coches y calesines, el cual se podía encontrar en la calle de León número 9. Un ejemplo extremo de cómo el gusto por el adorno terminó impregnando todas las facetas de la vida cotidiana hasta casi convertirse en una obsesión es la aparición del libro Arte de pintar y manchar a los animales con un método exacto para transformar los caballos blancos en píos y poner así a estos, como a los perros de caza y falderos, manchas y fajas de diversos colores permanentes, eso sí, sin padecer lesión alguna. Se publicaba esta obra en 1789.
Desconocemos si los perros que acompañan aquí a las damas en la pintura de pared se habían sometido a un tratamiento de ese tipo, pero la tenencia de mascotas también era en ese sentido una forma más de proyectar la personalidad y en este caso la modernidad, la moda del propio individuo. Otro ejemplo que puede servirnos para comprender la dificultad de establecer rígidas fronteras al categorizar los espacios y prácticas de sociabilidad en la crisis del antiguo régimen es la dinámica que implicó en los hábitos urbanos del Paseo del Prado la apertura en 1819 del museo, del que, como saben, estamos celebrando su bicentenario. Teniendo en cuenta la poca tradición que existía en Madrid de asistir a museos y otros espacios expositivos, entre otras razones por la escasa afición que había a las bellas artes, la experiencia de visitarlo fue para la mayoría una continuación de los comportamientos y actitudes que se vivían en los espacios aledaños de la Alameda. Como se puede apreciar en esta vista de Fernando Brambila, de la Puerta de los Pedrónimos, el museo era en realidad una extensión casi natural del paseo exterior, que se aprovechaba los días de apertura general, por aquel entonces que eran los miércoles y los sábados por la mañana, para variar y ampliar el recorrido. Una vez en el interior, el visitante compartía en realidad la misma experiencia visual que disfrutaba en otros espacios públicos a la hora de ver y de ser visto, recordemos a Doralisa en la ópera, pues la mayor parte de quienes accedían a sus salas sin conocimientos de pintura iban en realidad a participar del espectáculo banal que ofrecía el resto de las gentes. Dicho de otro modo, la experiencia de recorrer un paseo era en realidad una práctica bastante comparable a la de mirar pinturas, con la única diferencia de que estas últimas no estaban vivas. Si atendemos bien a la pintura de Brambila, es fácil observar cómo la representación del interior de la rotonda busca proyectar la imagen de un público instruido, elegante y cosmopolita, que sin embargo no solo destina su tiempo a deleitarse en la contemplación de las pinturas, sino más bien a pasar un rato agradable en compañía y conversar con el resto de visitantes, como se puede observar en algunos de los grupos cuando ya nos acercamos a ver los detalles. Si hoy en día sigue siendo una laguna pendiente el estudio de los públicos del Prado en sus primeros años de vida, es fácil imaginar el absoluto desconocimiento que tenemos ya sobre el interés particular de las mujeres como visitantes, de las que no tenemos constancias de testimonios directos que relataran su experiencia, al menos en los años 20, es decir, los primeros 10 años de vida del museo. Tanto en la imagen de Brambila como en la que Pedro Kunz hizo poco más tarde del mismo espacio, se puede observar la presencia de los verdaderos aficionados, es decir, aquellos que, en opinión de Prosper Mérimée, iban realmente a ver pinturas, como por ejemplo el personaje de primer plano que, con el catálogo del museo en la mano, se detiene a admirar la belleza de la arquitectura de la rotonda, antes de pasar a ver las colecciones. Hablamos, pues, de la inserción del retrato del diletante, que es, por naturaleza, casi de definición masculina en la sociedad de la época. La presencia, sin embargo, de mujeres termina siendo mucho más anecdótica. Se les reserva por lo general un papel de acompañantes y más interesadas en la conversación o en la observación del resto de la concurrencia que en la contemplación de las propias pinturas, al mismo tiempo que se ocupan, en su caso, de los niños a su cargo, que tampoco muestran ningún tipo de interés por los cuadros. Esa sería, en cualquier caso, la tónica general que definiría a los públicos según fue avanzando la centuria, como se visualiza en estas dos ilustraciones de la Guía de Madrid de Fernández de los Ríos de 1876, con la representación de la Galería Central del Prado, donde solo aparece un par de mujeres viendo las obras, o de las salas de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde todos los presentes son caballeros y entre los cuales se encuentra un copista, lo que lógicamente haría preguntarnos, y de hecho a mí me ha hecho preguntar esta mañana, por dónde estaban aquí las mujeres artistas, tema del que también hemos comentado algo antes. Muchas gracias por su atención.